Llegó la hora. Este foro que todos los sábados está al aire con el objetivo de traer temas de interés nacional, pero también de impacto y de transformación, que hablan de principios y valores. Regresar a eso que es tan elemental para que nuestras familias y nuestras vidas sean mejores, sean diferentes. Y el día de hoy estamos hablando con dos expertos acerca de la trata de personas, un delito que se ha vuelto muy común y que desgraciadamente se está enraizando en nuestro país, y los buenos hondureños no lo debemos de permitir. Debemos hacer varias cosas en ese delito. Uno es denunciarlo y otro es proteger a aquellos que están y que nosotros somos los administradores, como nuestros hijos, que somos los mayordomos, que es la herencia que Dios nos ha dado, y de un día debemos dar cuentas por ellos. Por eso tenemos que cuidarlo. La trata de personas. Y hemos visto que en la trata de personas hay una serie de delitos que están alrededor, que son delitos convexos, que precisamente fortalecen este delito. Y una de las formas cómo se acrecenta la trata de personas es a través de la migración. Sabemos que el resultado de la migración a veces es la falta de oportunidades en un país. La migración es a veces los problemas sociales, los problemas de toda índole que hay en un país, y la gente decide buscar mejores alternativas, y a través de esa migración se cometen precisamente este tipo de delitos como la trata de personas. Doctora Indira, ¿qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, pues lamentablemente, aunque se diga que la migración es un derecho humano, pues en la práctica pues no resulta así. Porque en la práctica los hombres y mujeres que se van en la ruta migratoria quieren de alguna manera ser invisibles ante las autoridades, sobre todo, pues porque tienen miedo, porque obviamente les van a impedir el paso. Entonces, cuando los hombres y las mujeres, y que hay que recalcar también que los hombres y las mujeres que se van, como usted dice, son esos a los que les son arrebatados los derechos indispensables para mantener la vida humana, la dignidad humana y la subsistencia en los países de origen. Entonces, digamos, un ejemplo de esto, de lo que puede pasar cuando se mezcla con la trata de personas, con explotación sexual, con drogas, es, digamos, el caso de San Fernando, Tamaulipas, en México, en el 2010, donde 72 personas fueron masacradas, ¿verdad? Y de estas 72 personas que fueron masacradas, que eran migrantes, 63 de esas personas pertenecían a Centroamérica. Y también pueden mencionarse que la mayoría también de las mujeres en estas rutas migratorias son víctimas, digamos, de abuso sexual. Yo tuve el caso de entrevistar, en el caso, que es otra cosa que se da también, secuestros para extorsionar y pedir recursos económicos, y que en el caso de que las personas pues no accedan a dar estas sumas de dinero que piden, pues son asesinados. Me tocó entrevistar a una mujer hondureña que su esposo fue secuestrado por los Zetas, y en ese entonces le pedían a ella $4,000 y ella no los tenía. Entonces, en este caso, el esposo fue asesinado. También me tocó entrevistar el caso de una familia entera. Iba el esposo, la esposa y 2 hijos, y también fue secuestrada la familia completa. También se da en este caso, como siempre, como manifestación de la trata de personas, jóvenes que son obligados a vender droga o a transportar droga mientras van por la ruta migratoria, ¿verdad? Y ahí son prácticamente dejados como esclavos. O gente que cuando llega a Estados Unidos es víctima, digamos, de la servidumbre. ¿Cómo es esto? Bueno, de repente llegan a una casa y ahí son amenazados, ¿verdad? Le dicen, me vas a hacer esto y te voy a pagar esto, y en realidad en la práctica pues ya no resulta así, ¿verdad? Y los tienen incluso trabajando de gratis. También se prestan para esto, aunque pareciera mentira también, servicios de contratación de empleo, que aparentemente incluso se ofertan muchas veces en las redes sociales, y son una fachada de explotación también y de trata de personas. También se dan, digamos, en el caso de niñas y niños que ahora se están desplazando también en las rutas migratorias, que aquí esa manifestación de la trata de personas sería ese reclutamiento forzado del que son víctimas estos niños y niñas en ese tránsito migratorio.
que en ese caso, comparándolo, digamos, con las estadísticas que dan de Honduras del 2022, de esos datos que logró recabar, digamos, el organismo del Estado que se encarga de esto, reportaba, digamos, 2 hombres que fueron víctimas de trata de personas en reclutamiento forzado, ¿verdad? Que ese también es algo que se enlaza, digamos, con la migración. Hay muchos jóvenes que salen a la ruta migratoria porque son o quieren ser reclutados forzadamente por pandillas, y ellos lo que mejor optan es, digamos, huir del país, ¿verdad? Esos son, digamos, de algunos casos que se pueden mencionar, digamos, relacionados con este fenómeno de la migración y trata de personas, y se mezclan ahí múltiples crímenes, ¿verdad? Bueno, y lo más terrible es que estos crímenes que suceden fuera de nuestro país quedan impunes, ¿verdad? Miramos el caso de estas muertes que fueron múltiples y bueno, así quedó. Muchos de ellos incluso son enterrados en otros países, ni siquiera sus familiares saben qué pasó con ellos, y es que precisamente los utilizaron, sacaron lo que necesitaban y desaparecieron sus cuerpos. Por eso es tan importante que ese tipo de temas se tome con mucha responsabilidad, la trata de personas. Decíamos que y preocupa cuando escuchamos a la doctora decir que, bueno, este tipo de delitos tiene tanto beneficio económico que, al igual que los carteles de la droga, han permeado las instituciones que son precisamente los entes que están destinados a garantizar la seguridad de las personas, ¿verdad? Como los operadores de justicia, pero también han permeado a los políticos, ¿verdad? Porque el dinero que se obtiene es bastante grande y hace precisamente que se compartan los beneficios y que se corrompan aquellos que tienen más bien que garantizar la seguridad de cada individuo y especialmente de los niños y de los jóvenes, de las mujeres en nuestro país. Estamos hablando del tema trata de personas. Si hay un teléfono en pantalla, 9278-6832, donde usted puede hacer las consultas o hacer las observaciones acerca de este tema tan importante, la trata de personas, un delito donde se comercia con la vida, donde se comercia con los niños, con las jóvenes, incluso con los adultos, pero también lo estamos viendo desde el punto de vista eclesial, y para eso tenemos al reverendo Luis Galdames, que nos dice acerca precisamente de este delito de la trata de personas. Así que, ¿cuál es la visión que la iglesia está en estos momentos viendo acerca de este tema que requiere que seamos responsables y que no solamente el Estado, sino que todos los buenos ciudadanos luchemos para erradicar, para sacar de nuestro país un delito que causa tanto daño en las personas, ¿verdad? Familias que se quedan sin hijos, familias que sus hijos son secuestrados, sus hijos son mutilados o sus hijos son llevados para otros países para precisamente venderlos para la prostitución. Pastor, reverendo Luis Galdames. En la Biblia tenemos el caso de Esther, cuando Basti, la reina, le falló al rey, y la gente de su gobierno le pidieron pues que desechara, que desahuciara a Basti, pero que se le buscara una mujer dentro del reino, y reclutaron cantidad de mujeres muy bonitas, y entre ellas fue Esther, y Esther llegó a ser parte del harén del rey. Eso es trata de personas, que Esther, cuando le tocó estar con él una noche, le cayó bien, le agradó y se casó con ella y la convirtió en reina. Ya esa es otra página. Pero Esther llegó a ser parte del harén del rey. Pero actualmente nosotros nos damos cuenta que suceden cosas tan difíciles. Aquí en nuestro medio no existe lo de el harén, de aquel hombre que tiene mucho dinero, de aquel gobernante que tiene muchas mujeres, para que sean sus mujeres la noche que él quiera. No se da eso. Para darle rienda suelta a sus concupiscencias, ¿verdad? Sí, claro. No se da, pero de todos es conocido cómo se ha manejado la prostitución en nuestro país. Les llamamos rufianes, aquellos que
tienen un montón de mujeres y prestan el servicio a los hombres sin escrúpulos que andan buscando un placer. Y de eso son cantidades, son esclavas, porque ellas no tienen ninguna libertad. Ellas están allí, les dan alimentación, donde vivir, les dan su vestuario, sus maquillajes, sus lociones, etcétera, pero todo eso va siendo acumulado en deudas, y para que esta persona o esta mujer pueda ser libre, tiene que pagar toda la deuda y quizá pagar un precio que le costó al rufián. Entonces, todas esas cosas se han dado en nuestro país, pero no solamente las mujeres que están siendo esclavas en un lugar, que no tienen libertad de salir, sino también en nuestro medio se dan casos. Por ejemplo, mi esposa, pastor, usted sabe muy bien de que mi esposa es fundadora de una ONG y la dirigió por 10 años. Cuando iniciábamos, pues no había muchos empleados y yo iba con mi esposa a algunos lugares. Y llegamos a una escuela donde mi esposa está tratando con las madres de familia, enseñándoles a preparar los alimentos que la ONG daba. Mientras eso, yo me puse a platicar con la maestra de 6º grado. Y me dice, pastor, aquí se dan muchas cosas en el centro educativo. Y me dice, señalando desde afuera, me dice, mire, aquella niña que está al fondo, tiene 13 años, la de cabello pintado. Ella me dice, la familia la prostituye. ¿Y cómo sucede? Llegaba el hermano de ella, que es un grandote, llegaba a la puerta del aula, hacía una seña de que viniera, la niña metía sus útiles en su bolso y salía. Él esperaba en la puerta, le quitaba el bolso y se iba para otro lado. En ese momento ya el papá, la mamá habían abandonado la casa. La niña se iba para su casa porque allí estaba un hombre de 55, 60 años esperándola. Y eso era común. Yo le digo a la profesora, pero ¿por qué esto no lo denuncian? Me dice, pastor, pero ¿quién con nosotros? Si ese grandote que viene a traerla y el papá son asesinos, ¿quién nos va a defender a nosotros? Le digo, pero yo puedo hacer esta denuncia. Pastor, si hace la denuncia, nos perjudica a nosotros. Y eso se da en cantidad de padres que en Honduras, un diario de la ciudad estuvo sacando hasta estadísticas, tiró un documental en el que muchos padres prostituían a sus hijas, o sea, las vendían a la prostitución, y eso se da en cantidad. Sí, qué interesante. Algunos dirían, bueno, esa maldad viene de afuera, pero difícil es que esa maldad para un niño, para una niña, para un joven que espera que sus padres sean sus máximos protectores, y lejos de proteger, esos padres entregan a sus hijos para obtener de ellos un beneficio, no importándoles esa salud mental, el daño terrible que le pueden causar a sus hijos. Por eso estamos tocando este tema, la trata de personas. Y ahí hay un número que usted puede mandar su mensaje al WhatsApp. Queremos leer uno de ellos, por favor. Yo sé que hay mucha gente que está llamando, pero por favor no nos llamen porque es para WhatsApp únicamente, no se permiten llamadas porque estamos en estos momentos al aire. Entonces dice, desde Tegucigalpa, soy Bessie Gualinosca, trabajadora social. Lo felicito por el programa. He visto a muchas personas engañadas que debido a esas circunstancias tienen que emigrar. Este es un delito realmente que afecta no solamente a una persona, sino que afecta a la familia en general. Tenemos el caso que ha sido insigne, que ha sido un caso muy visto, muy publicitado de las Islas de la Bahía, y vemos que hasta el día de hoy están en incógnita esos padres y tienen un luto que es permanente, y no podemos permitir eso, permitir que se arraigue en nuestro país ese tipo de delitos, sino que debemos denunciarlo y debemos de protegernos unos a otros. Somos una comunidad que no es tan amplia, somos aproximadamente 9 a casi 10 millones de personas, y debemos hacer de nuestro país y de Honduras una sociedad
donde este tipo de delitos no sea bandera para que los demás países nos miren de esa manera, y lejos de atraer el turismo lo estamos alejando. Imagínense en las Islas de la Bahía que no solamente existe esta red, se desmanteló esta red, pero según los expertos hay otra red que siguen operando en Islas de la Bahía, ¿verdad? Y es igual que el narcotráfico, capturan a un narcotraficante, pero como es un delito que trae tanto dinero, vienen otros que lo vienen a sustituir. Por eso no debe haber impunidad, ¿verdad? Se debe castigar a los que están al frente de estas redes de trata de personas. Tenemos esta noche a una invitada que tiene mucho conocimiento y que precisamente su doctorado se basa en este tipo de temas acerca sociales que tienen que ver con la seguridad de las personas. Doctora Indira. Sí, sobre esto que decía de la impunidad, por lo menos en el 2022, en el Ministerio Público tenían 102 casos y lograron así como que dar condena, digamos, de 36 casos, nada más. Y no hay que analizar también y estudiar un poco más para ver si llega a este nivel ya de redes más elevadas. Habría que ver específicamente qué casos son. También la institución del Estado que se está encargando del tema de tratas, para el 2023 tuvo un aumento en el presupuesto de 30 millones. Habrá que ver el informe que den en el 2024 de esa ejecución, cómo en realidad impactó o llegó a quienes son las víctimas. En otras palabras, si esa cantidad de dinero fue bien invertida y ha disminuido precisamente el número de víctimas. Si queremos, sin ningún señalamiento, doctora, y por eso la interrumpimos, a veces, por ejemplo, hablamos del tema de niñez, pero lo vamos a grandes hoteles y gastamos grandes cantidades de dinero y el beneficio es mínimo. Por eso es que es importante escuchar que después de esto, y no es que estamos diciendo que no se lleve a cabo, pero esperamos como sociedad hondureña que estas inversiones económicas traigan resultados muy positivos, y por eso estamos hablando de esas estadísticas, que al final ese dinero sea bien utilizado para disminuir, y qué mejor erradicar este flagelo que está dejando muchas víctimas. Doctora Indira. Claro, creo que es justo que la población pues reclame respuestas en estos casos cuando hay aumento de presupuesto, ¿verdad? Así que esperemos que el informe que nos presenten el otro año vaya pues en función de esto. Y el pastor mencionaba el tema de los centros escolares, y si hay un tema interesante para analizar ahorita en la actualidad, es que estas generaciones ahora tienen este acceso a las redes sociales. Y hay estudios ya comprobados a nivel mundial que una de los medios de captación ahora para el tema de trata de personas, pues son las redes sociales, aplicaciones de citas, aplicaciones incluso de juegos, son utilizadas para captar jóvenes. Miraba un estudio de Europa donde, digamos, para chicas de 13, 14, 15 años, lo que hacían es utilizar jovencitos de esta misma edad para atraerlos, ¿verdad? Y entonces virtualmente eran como que novios, ¿verdad? Pero ya en la práctica, cuando había un encuentro físico, lo que ocurría es que las muchachas pues eran secuestradas. También se da por medio de redes sociales, digamos, de aquí del área rural. Hay algunas ONG que han documentado casos donde de repente llegan algunos extranjeros de visita y le dicen a los papás: nos vamos a llevar a la muchacha, ya le vamos a dar trabajo, le vamos a dar papeles, pero ya en la práctica pues prostituyen, digamos, a las muchachas, ¿verdad? También hay casos, bueno, aquí en San Pedro Sula, lamentablemente hace poco me compartía un amigo que una amiga de él, a una muchacha la secuestraron así. Ella tenía, se supone, un novio que la contactó virtualmente, ya tenía como que un tiempo de estar intercambiando mensajes. Y cuando se encontró con él la primera vez, claro, ella con una aparente confianza pues accedió, digamos, a subirse incluso al vehículo, y la muchacha la secuestraron, ¿verdad? Entonces también lamentablemente las redes sociales han como que facilitado. Otro mecanismo que hay también de las muchachas, ahora está de alguna manera, lamentablemente, esto de intercambiar, digamos, fotos a veces en ropa interior a las muchachas. Otro mecanismo que usan es que les piden fotos
y después las amenazan con hacer públicas estas fotos, y ante la amenaza las muchachas van cediendo, digamos, para hacer este tipo de trabajo sexual virtual. Y ahí las tienen pues captadas, ¿verdad? Y si algo tiene también la trata de personas, o arrancarle la dignidad, digamos, a las mujeres, sobre todo a las niñas, es que es como que un ciclo también como que va aumentando el nivel de manifestaciones de violencia, ¿verdad? Porque también otra cosa que usan las redes, ya cuando tienen captadas a estas mujeres, es que las mantienen, digamos, drogadas, ¿verdad? Es una manera como de desconectarlas, volverlas más cosas, ¿verdad? Más ajenas a sí mismas, lamentablemente. Entonces, creo que también es importante como educar a las niñas, a los niños, a los jóvenes, y también limitar, ¿verdad? Este acceso a ciertas redes. Digamos, en las redes hay un montón, ya se sabe también incluso de pedófilos, ¿verdad? Que ponen la foto de un niño, pero no es un niño el que está detrás, y están hablando de repente con niños de 5, 10 años. Entonces, de alguna manera, a un niño no se le puede dar, digamos, un celular, o sea, no tiene la madurez suficiente todavía para como distinguir esa línea entre qué me puede hacer daño y qué no me puede hacer daño, ¿verdad? Y ahí tenemos que ver mucho, digamos, el sistema educativo, incluso estar educando sobre cómo esta trata de personas, o cómo hay redes que están pendientes, digamos, para arrebatarles, digamos, su vida, y que ahí también entra otro tema que es millonario, que tiene que ver con el tráfico de órganos, ¿verdad? Y en países como el nuestro, que hay tanta impunidad, pues no es raro que estén operando a veces estas redes un poco más libremente, digamos, entre comillas, ¿verdad? Así es. Y doctora, todos sabemos que la trata de órganos ha sido un tema también de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y son los países subdesarrollados los que ponen las víctimas para que esos países que cuentan con tantos recursos, un órgano tenga tanto valor, que se cometan este tipo de delitos, y también es un delito de trata de personas. Pero usted tocó un tema muy importante, y es las redes sociales. Las redes sociales, alguien dice, ¿son buenas o son malas las redes sociales? Bueno, no son buenas ni son malas. Por sí solas. Es cómo las utilicemos, qué uso le estamos dando. Y yo creo que a veces los padres, por quitarse a los hijos de enfrente, precisamente porque no tenemos el carácter y la autoridad para que nuestros hijos tengan una educación correcta a temprana edad, los ingresamos a las redes sociales. ¿Y qué significan las redes sociales? Bueno, significa que alguien desconocido ingrese al cuarto de tus hijos, que alguien desconocido ingrese a la intimidad de las familias, y los resultados son catastróficos. No son tantos los hechos, son tantos los resultados, pero los hijos siguen comprándoles precisamente teléfonos y aparatos electrónicos de última gama, y lo que están haciendo es perdiendo a sus hijos. Yo creo que no debemos quitar estos aparatos de nuestros hijos, pero sí debemos ser responsables y darlos cuando ellos ya tengan madurez, cuando ellos ya sepan, y enseñarles. Creo que una de las responsabilidades de los padres es precisamente ser responsables. Hoy tenemos al papá y a la mamá que muchas veces comen solos en la mesa, porque a la hora de los alimentos sus hijos están en sus cuartos y no están comiendo, están echándose un bocado a la boca, pero están metidos en las redes sociales, y hay tanta maldad en las redes sociales que quieren destruir las familias. Por eso es tan importante que levantemos en este momento una cobertura. Yo siempre admiro ese sistema de cobertura que tiene Israel, ¿verdad? Tiene una cortina protectora, y cuando vienen los misiles sobre esa nación llamada Israel, esa cortina los protege, y los misiles no penetran, no causan daño. Yo creo que la familia es esa cortina que debe haber, y esa cortina que no debe permitir que extraños vengan a producir daños terribles sobre los niños y los jóvenes. Por eso estamos tocando el tema de la trata de personas. Quiero leer algunos mensajitos, y agradecemos a aquellos que nos están mandando ahí dice, me gusta el tema que están tocando, dice,
tengo un diplomado en formación, la pobreza y el desempleo hacen que la toma de decisiones emigren por la falta de empleo, la falta de salud y no tener un padre y una madre al pendiente de enseñar valores. Hay malos padres y malas madres, dice este mensaje, muy agradecido. Dice otro mensaje, felicidades por los temas y los panelistas, dice Víctor Savillón. Así que estamos hablando precisamente del tema de la trata de personas y lo estamos viendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las ciencias sociales, pero también lo estamos viendo desde el punto de vista de la Biblia. Pastor, reverendo Luis Galdames, la trata de personas. En la Biblia nosotros encontramos que el pueblo hebreo fue llevado como esclavo 400 años en Egipto y ahí sucedieron barbaries. Luego los vemos con 70 años en Babilonia. También sucedieron muchas cosas extrañas, raras, en contra de los judíos en Babilonia. Pero eso pasa a diferentes sociedades. Por ejemplo, en los países, este problema de venta de órganos y de prostitución se da lamentablemente en los países capitalistas, o sea, donde funciona la democracia. En los países fundamentalistas o radicales se da otro tipo de trata de personas. Allí es esclavismo por cuestiones laborales y mujeres que son llevadas al harén de un millonario en alguno de estos países. Y también se da la trata de personas en esposas de América Latina, por ejemplo, que llegan y se casan con un hombre de estos y esa mujer es reducida a la mínima expresión, porque allá ella no puede hacer nada, ni puede estudiar, ni puede trabajar, solamente tiene que limitarse a cuidar los hijos y atender el hogar. No puede conducir un carro. No tiene ninguna libertad, no tiene ningún criterio dentro del hogar. Es una esclava allí. Y cuando ella se da cuenta que se casó con un tipo de estos, ella quiere liberarse de ese país, pero se da cuenta que tampoco puede liberarse de ese lugar. Entonces se da eso. Están las sociedades muy permisivas de los países desarrollados, en donde el sexo es tan libre, la pornografía es tan libre. A toda hora del día la pornografía está en cualquier canal y los niños tienen acceso a la pornografía. Son tan libres que la muchacha va para el colegio, se despide de su madre. Madre, ya me voy para el colegio. Hija, ¿llevas preservativo? Sí, llevo uno. No, hija, lleva 3 por si te hacen falta. O sea, estamos hablando de cosas tan extremas, tan raras. En nuestro país se dan tantas cosas también que nosotros debemos de cuidar de nuestra familia en la sociedad que estamos viviendo. Qué importante. Yo creo que hay una responsabilidad de todos los padres de familia. Hay una responsabilidad de un papá y una mamá. Desgraciadamente, en nuestro país hay muchísimas madres que están enfrentando al hogar ellas solas. Y en algún momento ellas tienen que ir a trabajar y dejar sus hijos solos a merced precisamente de estas redes poderosas, a merced de estos grupos antisociales, y como resultado es una factura bastante cara. Yo creo que tenemos que hacer ese llamado tanto a esos padres irresponsables, pero cuando decimos padres irresponsables también hay madres que dejan a sus hijos, y como bien lo decía el pastor, incluso madres que entregan a sus hijos a la prostitución, a estos flagelos que, wow, truncan con el futuro de los niños y niñas, y esto es muy importante. Estamos hablando de la trata de personas. Y en el último segmento, nuestros panelistas van a hablar qué debemos hacer para que precisamente estos delitos no sigan incrementando, sino todo lo contrario, se disminuyan y tengamos un país, tengamos una sociedad que nosotros nos sintamos orgullosos de ella. Cuando los países a nivel mundial
sobresalen por este tipo de delitos, corremos el turismo, corremos la inversión, y entonces ese recurso económico fresco no llega a nuestro país y por tanto vamos a seguir en ese subdesarrollo. Pero lo más terrible es el impacto que hay sobre los jóvenes, sobre las víctimas de la trata de personas, y decimos los datos de Naciones Unidas, los datos que dan las organizaciones no gubernamentales son escalofriantes. Muchos de estos delitos están escondidos, y están escondidos precisamente porque las víctimas no salen en canal, o porque los medios de comunicación este tipo de temas no le promocionan. Pero realmente debemos asumir con responsabilidad este tema que está cobrando tantas víctimas, tantas personas que en estos momentos se encuentran secuestradas de diferentes maneras alrededor del mundo, y muchos de ellos son hondureños. Estamos fortaleciendo este tema de la trata de personas. Vamos a ir a unos anuncios comerciales para posteriormente en el último segmento hablemos precisamente acerca de cuáles son las alternativas, cuál es la responsabilidad que debemos asumir nosotros como buenos hondureños, y qué debemos hacer como padres de familia para evitar este tipo de delitos. ¿Qué debe hacer la autoridad? ¿Qué deben hacer los gobiernos? En estos momentos nosotros sabemos que en esta ciudad de San Pedro Sula hay una policía escolar, ¿verdad?, que están haciendo alguna labor. Quisimos invitar a algunos de ellos para que precisamente hablara así de este tema, pero sé que lo vamos a tener en posteriores programas. Así que después de estos anuncios vamos a hablar precisamente con nuestros panelistas acerca de este tema tan importante, cómo nosotros podemos hacer que este delito sea erradicado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales? ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado para que esto no siga en impunidad y podamos eliminar este delito y las familias tengamos paz en nuestro país? Llegó la hora también de unos anuncios comerciales, y posteriormente continuaremos con este tema tan importante, la trata de personas.